Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jocelyn. En esta oportunidad quiero hablarles acerca del tema hacia la madurez. Eh, Se entiende a la adolescencia como un proceso homogéneo, pero al menos en esta se encuentran tres etapas que se distinguen dentro de este paso, ¿verdad? Y que es la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Entonces, un desarrollo que abarca desde el aparato motor, pasando por planos físicos y mentales. Entonces, acá nos damos cuenta, ¿verdad?, que las etapas de una persona son varias, que empieza desde la niñez y pasa por la adolescencia hacia la madurez, ¿verdad? Entonces acá tomamos en cuenta lo que nos permite relacionarnos y mantener relaciones estables y satisfactorias hacia nuestra madurez. Así vamos a tener que ver cambios hormonales, cambios físicos, cambios emocionales que pueden llevar a este proceso eh, algo difícil para la persona que la está llevando, ¿verdad? Dice que la adolescencia es un proceso universal de cambio, de desprendimiento, de duelo, que tiene sus particularidades a partir de la cultura de la sociedad que se estudie. Entonces, como vemos acá, ¿verdad? La adolescencia es un proceso por el cual todos los seres humanos pasamos. Un cambio donde vemos que vamos cambiando conforme el paso del tiempo. Cambios evidentemente emocionales, cambios físicamente. Entonces, acá vemos que dependiendo de nuestra cultura, así serán esos cambios que sufra la persona. Dice que la adolescencia termina cuando la persona es capaz de deducir por sí misma su futura vida laboral, familiar y social. Acá ya vamos viendo, ¿verdad?, que la persona empieza ya una vida a futuro, ¿verdad? Que ya empieza con responsabilidades y obligaciones, tanto por mujeres y como hombres, ¿verdad? Porque son capaces de decidir qué decisiones tomar en su vida, qué acciones realizarán durante su vida, ¿verdad? Qué relaciones personales quieren satisfacer. La adolescencia es un periodo de muchos cambios físicos, psicológicos y sociales. Entonces, por lo tanto, esos cambios físicos se pueden generar de nivel emocional y cognitivo. Eh, Algunos cambios pueden despertar hasta dudas de por qué les está sucediendo eso. Entonces, eh, a muchos jóvenes quizás hasta les cause un poco de miedo, ¿verdad? Ver que su cuerpo va cambiando, que sus pensamientos van cambiando. Entonces debemos de ayudarlos y apoyarlos en esta etapa de su vida. Entre los cambios físicos más importantes está el desarrollo de sus caracteres eh, y, y, y sexuales secundarios. Acá vemos, ¿verdad?, que el adolescente va a sufrir cambios tanto emocionales como sexuales. Entonces,
el adolescente irá viendo cómo va cambiando su cuerpo, cómo se va a ir transformando, ¿verdad? Conforme al pasar de los días. Dentro de los cambios psicológicos, el desarrollo cognitivo y la formación de identidad se incluyen con los logros más importantes de esta etapa. Acá vemos cómo las personas van a tener ese dominio y esa selección y esa aceptación como personas, ¿verdad? Todos esos cambios que ellos van a tener y cómo van a ir formando su identidad eh, a pesar de todas las cosas. Entonces, entonces van a ir a cambiar todos esas notables eh, esas notables razones en el ser humano, ¿verdad? Van a empezar a ver, a interactuar con otros individuos entre su medio y van a formar su identidad que comienza a figurarse a partir de condiciones propias de la persona, esas actitudes, esa personalidad que va a ir formándose durante este proceso, ¿verdad? Acá es muy común que a los jóvenes les cueste interactuar con otras personas, sintiéndose cohibidos o alejados o, o que no consigan tener esa identidad. Entonces es algo complicado para ellos y deben de modificar esa identidad a lo largo de su vida, porque así como su cuerpo va cambiando, así mismo irán cambiando sus pensamientos y sus capacidades. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, cómo va a influir el contexto sociocultural en el individuo, cómo su formación de identidad va a ir cambiando durante esta época. Dice que eh, Erickson, Mus, Averasti y Balk, los cambios sociales se, se encuentran ligados a las vocacionales, a los vocacionales y a los intereses que lleve el adolescente a ser parte activa de su comunidad. Entonces acá, ¿verdad? Van a empezar a figurar como personas ya dentro de la sociedad. Entonces van a ver qué tensiones dinámicas se encuentran en la configuración de su identidad, hacia qué dirección ellos quieren seguir. Entonces acá nos ponemos a pensar, ¿verdad?, que el ser humano es capaz de que se encuentra ligado, ¿verdad?, los cambios sociales y las decisiones que ellos van a tener durante su etapa de adolescencia, qué intereses van a ser para ellos los adecuados eh, dentro de su comunidad o con las personas que ellos eh, convivan. Dice que gracias al desarrollo cognitivo, el adolescente se da cuenta de que su cuerpo, sus ideas, su forma de razonar y la manera en que los demás lo perciben ya no es la misma que cuando era un niño. Acá la imagen cambia, ¿verdad? Como venimos hablando, ellos se van a dar cuenta por sí solos de que su cuerpo está teniendo cambios, de que sus pensamientos están teniendo cambios. Es aquí donde nosotros debemos de apoyarles y crearles eh, una imagen agradable para su personalidad y que ellos
se encuentren a sí mismos, que empiecen a conocer el autoconcepto que ellos quieren ser como personas. Acá ellos van a ir moldeando su personalidad, van a ir moldeando sus actitudes para la formación de su identidad. Al adolescente, el adolescente renuncia a su mentalidad infantil con el fin de dar lugar a otra identidad nueva. Entonces acá vemos, ¿verdad? Que el niño deja de pensar en cosas infantiles y que empieza una formación nueva, una formación que contribuye a una dirección, a un propósito significativo para su vida. La importancia de dar este paso y no caer en la realización de una transición la cual no sea exitosa es muy doloroso para un joven. Así que esa transición debe ser exitosa y debe encajar como ser humano en la sociedad. Para ello se enfrenta a múltiples y diferentes elecciones, un grupo de amigos con los mismos ideales y valores, una ocupación y una pareja que le ayuden a conocerse mejor. Acá vamos a ver, ¿verdad? Cómo va a empezar el joven o el adolescente a su mentalidad, empieza a tener ya múltiples elecciones, ¿verdad? Que van a venir encargándose de hacer que su personalidad vaya fluyendo con el tiempo, que su autoimagen se vaya incrementando, ¿verdad? Que su autoestima, su autoconcepto se vaya formando por sí solo, ya sea con sus amigos o con la pareja que él decida tener, ¿verdad? Entonces, eh, a veces los roles o los valores como adolescentes se empiezan a identificar, pero a veces empiezan las contradicciones, ¿verdad? O las preguntas de por qué yo no, mi cuerpo no está siendo igual que el de determinada persona, ¿verdad? O, o empiezan a formar una identidad inadecuada para ellos. Entonces, acá se empieza, se, el adolescente empieza a caracterizarse por tener serios problemas, ¿verdad? Al lograr conseguir identificarse con otras personas. Su construcción se inicia cuando la persona empieza a decidir sus creencias, grupos de pertenencia, valores y ocupación futura. Entonces acá nos damos cuenta, ¿verdad? Que el adolescente empieza a construir su personalidad, su manera de ser, cómo él se va a presentar delante de la sociedad, ¿verdad? Entonces, el adolescente va a ir generando sus nuevas creencias, sus nuevos gustos o cosas que a él le parezcan interesantes. Los cambios de la adolescencia ocurren de manera tan rápida y constante que para protegerse del torbellino interno, el adolescente crea defensas que se traducen en cambios frecuentes de humor, encierros prolongados en su habitación, deseos de llenar su mente con música estridente, alternancia de amor y enojo hacia sus padres. Acá vemos, ¿verdad? Que, que el adolescente empieza a tener cambios drásticos de humor. Entonces acá
vemos cómo sus cambios pueden ser un instante agradables y al otro pueden ser muy malos, eh, momentos donde solo quiera pasar solo en su habitación, ¿verdad? Eh, que le guste un tipo de música un tanto ruidosa y un tanto agresiva para, para alguien, ¿verdad? Pero estos serán los gustos que a él le gusten, ¿verdad? Eh, Ahí él va a ir formando su autoimagen, analizando qué le gusta hacer, con qué se identifica, eh, con quién se quiere relacionar, ¿verdad? Entonces acá eh, nosotros como guías debemos dejar que el adolescente tenga su espacio libre para que él busque dentro de sí mismo su autoconcepto, su autoimagen, que él se valore por sí mismo, que él consiga relacionar sus ideas con lo que quiere en la vida. La sensación de confusión es un proceso normal en el adolescente, pero si él se siente rechazado por los adultos pueden surgir problemas ya que podrían identificarse como grupos marginados, como vándalos. em, entonces, acá vemos, ¿verdad?, que el adolescente tiene que eh, ser comprendido porque está haciendo, se está forjando él mismo su idea, su identidad. Entonces acá él va a tener serios problemas de identidad. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es que él encuentre esa armonía y que los recursos que nosotros les brindemos sean los adecuados para la preparación en su vida y así no puedan caer en grupos delictivos y sentirse mejor con esos grupos, ¿verdad? Eh, y que no, y que su identidad se vea saboteada por cosas malas, cuando nosotros los podemos guiar y que alcance esa conducta adecuada, logrando una identidad donde él se pueda expresar libremente en la sociedad y que no sienta ese miedo, ese temor de que lo juzgarán, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo su identidad va a ir formándose día con día y cómo en su proceso, ¿verdad? Va a tener esa búsqueda de importante eh, de su personalidad. Dice que esto ocurre así porque en esta etapa lo que mueve al adolescente es la necesidad de ser reconocido por los demás como una manera de reconocerse a sí mismo. Si no lo logra con personas de su comunidad, busca que cualquier eh, otro lo reconozca, ¿verdad? Entonces, entonces acá el adolescente, ¿verdad? Va a buscar la identificación con otras personas y va a querer ser reconocido por lo que él es. Entonces va a buscar esa alianza con sus demás compañeros o con sus demás amigos para que reconozcan en él una persona en la cual eh, se está formando, ¿verdad? Como individuo y, y, su, y de esa sensación de ser rechazado no esté presente, no que sea esa sensación de ser admirado, seguido y comprendido por sus demás grupos. Entonces acá vemos, ¿verdad? Que lo importante para él es ser reconocido.
Y dice que aunque esto implique asociarse con grupos delictivos, lo cual puede llevarlo a tener graves problemas en formación de su identidad. Como les digo, acá el adolescente lo que quiere es llamar la atención, es que las personas vean, ¿verdad?, que él es importante, que, que él quiere una atención especial y por eso a veces los adolescentes eh, siguen un camino malo, el cual ya sea con grupos de drogas o grupos de delincuencia, ¿verdad? Entonces eso es algo que no se quiere, entonces que, que se le debe ayudar al adolescente para que pueda seguir con una construcción de identidad buena para su formación, ¿verdad? Que no sea una identidad perdida, que el adolescente encuentre en él mismo eh, ese, esa identidad buena para para su madurez. Dice que de manera que si el adolescente determina su vocación presionado por la familia o por la comunidad o por sometimiento a imágenes sociales de moda o de un grupo, surgirán pseudoidentidades o identidades negativas como una respuesta al miedo de la pérdida de identidad. Acá, ¿verdad? Van a haber circunstancias en las que el joven o el adolescente ya no sabrá qué hacer. Entonces va a empezar a relacionarse o va a empezar a pensar en en que él tiene que tener una identidad equivocada, una identidad que no le corresponde solo por estar con ese grupo de amigos. Entonces él acá busca el aprecio y el y, y el, la identidad, ¿verdad?, que el adolescente puede llegar a conseguir por sus amigos, esa, esa aceptación que los demás le darán a su grupo, ¿verdad? Entonces, él acá empieza a tener distintos roles, en qué grupo con qué personas él se siente identificado. Entonces, acá debemos de tener un poco de cuidado, ¿verdad? Que cuando el adolescente se dé cuenta de las distintas alternativas que él tiene para tomar en sus gustos, con sus relaciones íntimas, con su género, con sus amistades, entonces él va a buscar distintas oportunidades que le puedan dar lugar a conocer su identidad, ¿verdad? Pero puede llegar la crisis, entonces donde él no sepa con qué grupo se identifica, dónde se identifica. Entonces acá pueden haber varios problemas, ¿verdad? De autoestima, de drogadicción. Entonces, eh, ahí hay que hacer un compromiso con el adolescente, ¿verdad? Brindarle herramientas que él pueda decidir qué aspectos son los buenos en su vida, ¿verdad? Ideas positivas, valores éticos que se le han enseñado en el lugar para que él pueda seguir adelante en la búsqueda de su identidad. Cada adolescente es un individuo con una personalidad, con intereses propios, con gustos y desagrados, pero sobre todo con tareas de desarrollo especiales en cada una de las fases que comprende la adolescencia temprana, media y tardía. Acá vemos, ¿verdad?, que su identidad poco a poco va a buscar intereses propios, gustos que a él le gusten. Entonces, y va a ver qué son las cosas que le desagradan en su momento, ¿verdad? Eh, entonces, el adolescente va a empezar a desarrollar un compromiso
con sí mismo, explorando distintos caminos, donde él valorará su identidad como persona y así encuentre por sí mismo un camino adecuado para que pueda identificarse con sus grupos, ¿verdad? Y que sea aceptado por la sociedad donde él quiera convivir. Historia de mis elecciones ocupacionales. Acá vemos el objetivo, ¿verdad? Que es comprender la manera en que han evaluado nuestros deseos ocupacionales. Acá vemos, ¿verdad?, en qué el adolescente se quiere desenvolver, qué quiere desarrollar durante su etapa de autoconocimiento, qué deseos son los que él tiene, qué, eh, qué etapas o qué vocación o qué es lo que a él le llama la atención. Entonces él va a ir construyendo su identidad, ¿verdad? Eh, y va a ir comprendiendo cómo evolucionan sus deseos a través del tiempo. Lo esperado. Dice que llegar a comprender que para todas las personas la elección de carrera se inicia, se inicia desde que éramos muy pequeños y se va formando a partir de todas las elecciones ocupacionales que fuimos pensando y rechazando desde entonces. Entonces, como nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Desde muy pequeños ya sabemos lo que queremos para nuestra vida, qué queremos explorar, qué opciones tomar, qué hemos escogido durante nuestro camino, ¿verdad? Y así, desarrollar nuestra identidad y acompañada ya del compromiso que hemos adquirido con nosotros mismos como seres humanos. Entonces, generalmente estas ocupaciones están ligadas a personas que en ese momento fueron con las que nos identificamos. Acá vemos, ¿verdad?, cómo el adolescente se identificó con el grupo de amigos, ¿verdad?, que eligió. Entonces, desde ese momento, él adopta los mismos ideales, las mismas circunstancias, ¿verdad?, como individuo para ser aceptado en ese grupo. Entonces, él escogió con quiénes compartir ese tiempo, donde él se sentía mejor. Su búsqueda y su exploración de identidad se fueron formando en ese tiempo. Dice que lo natural de estar confundido. El objetivo es llevar a los jóvenes a comprender las confusiones propias de esta etapa como una manera de autoconocimiento. Acá el adolescente, ¿verdad?, verá que la búsqueda, la exploración de diferentes caminos van a ser un poco complicadas porque gracias a los grupos donde él se desenvuelva, él así irá construyendo su autoimagen, su autoconcepto, su autoestima de sí mismo, la identidad que él quiere lograr como individuo delante de la sociedad. Entonces, él mismo va a ir forjando qué quiere para su identidad. Si quiere ser una persona comprometida, una persona
estable emocionalmente, una persona con hábitos y con hábitos adecuados y valores éticos adecuados, ¿verdad? Con, con autodominio propio, con autorregulación de emociones, con hábitos adecuados para su vida, con, con identificaciones positivas para que su vida se vaya haciendo mejor cada día. Entonces, acá vemos, ¿verdad?, que el adolescente solo busca ser aceptado por los demás y a veces ahí es cuando tienen problemas ellos porque no son aceptados dentro de su grupo de amigos, entonces tienden a ser rechazados. Entonces es donde los amigos les colocan pruebas, ¿verdad? O los incitan a hacer cosas delictivas o cosas positivas eh, para identificarse con ese grupo. Entonces va a depender del joven qué decisiones tomar, ¿verdad? Si va a tomar decisiones positivas o si va a tomar decisiones negativas para su vida. Dice que lo esperado es reflexionar acerca de las confusiones propias de esta etapa de la vida, lo bueno y lo malo, lo infantil y lo adulto, el manejo del tiempo de los jóvenes y ciertos aspectos de crueldad que en algún momento todos podemos experimentar. Entonces acá vemos, ¿verdad?, que lo único que se quiere es que el joven se sienta identificado, ¿verdad? Y que logre identificarse con personas buenas para su vida, que él experimente cosas positivas en su vida, porque si llega a sentirse juzgado o a sentirse alejado de esos grupos o de esas personas, entonces va a tener problemas de autoestima. Al hablar de estas cosas que a veces nos asustan, es importante para poder madurar. Hay que dar el espacio en el salón de clases para la reflexión y la discusión de algunos de estos enunciados. Entonces, uno como guía, ¿verdad?, a tus estudiantes o a tus hijos debe de darles esa oportunidad de que ellos se expresen contigo, de escucharlos cuando ellos te hablan, de orientarlos a que tomen decisiones buenas, a que su personalidad se vaya formando con cosas positivas y que ellos vean que su personalidad está siendo forjada de una manera adecuada, eh, adecuada delante de la sociedad, ¿verdad? Entonces, acá vemos que debemos mejorar y mm, con el trato que le demos a los adolescentes o a los jóvenes, porque sus compañeros y con sus compañeros y con las emociones, por las emociones que ellos están pasando, ¿verdad? Que acá el joven se siente perdido, se siente confundido y que no encuentra esa identidad, ¿verdad?, por la que él quisiera pasar, ese autoconocimiento de aceptarse tal y como es, sin importar qué digan los demás. Entonces, esta etapa es muy importante para el adolescente, ¿verdad? Que se sienta seguro, que se sienta comprendido, que se sienta aceptado y que todo lo que él le comunica a sus padres o a sus amigos sean cosas positivas y que su formación de identidad eh, se vea reflejado en sus hábitos y su conducta en la vida.
Entonces, para así no tener caminos desviados como son las drogas, el alcoholismo o cosas malas, ¿verdad? Entonces, debemos de procurar que el adolescente tenga un papel importante en nuestra familia, en la sociedad, con sus amigos.